Oye, ¿dónde estás ahora mismo? He estado durmiendo en casa. ¿Durmiendo en casa? No hay ni rastro de mi esposo en nuestra casa, donde estoy ahora mismo. Me está mintiendo. Pero empecemos desde el principio. Mi nombre es Ashley, y estaba esperando a nuestro primer hijo durante el segundo año de matrimonio. Finalmente, después de tanta ilusión, estaba embarazada y solo faltaba un mes para la fecha de parto. Ya tenía 9 meses de embarazo. Aunque me emocionaba mucho la llegada de nuestro bebé, también sentía miedo e incertidumbre. Ser madre por primera vez, pasar por el parto y aprender a cuidar a un recién nacido era algo completamente nuevo para mí. Había planeado quedarme un tiempo en casa de mis padres para que me ayudaran durante las últimas semanas del embarazo y después del nacimiento del bebé. Meses antes le había comentado la idea a mi esposo, pero pensé que probablemente lo había olvidado. Por eso, ese día decidí mencionárselo de nuevo. Mientras descansaba viendo la televisión, le dije que este fin de semana voy a ir a casa de mis padres. Él respondió sin siquiera mirarme. Ah, sí. Habías mencionado algo de eso. ¿Entonces está bien? Si quieres ir, ve. Yo estaré perfectamente sin ti. Su respuesta me dejó sorprendida. El tono frío y despreocupado con el que habló me hirió más de lo que esperaba. Sin embargo, no tenía ganas de discutir, así que guardé silencio. Bueno, me iré este fin de semana, continué. El bebé nacerá el próximo mes y probablemente me quede allá 1 o 2 meses después del parto. Así que regresaré dentro de unos 3 meses. Está bien. Por favor, asegúrate de que la habitación del bebé siga limpia y lista. Sí, sí. Lo habría hecho de todas formas. Luego añadió. Y no voy a poder acompañarte este fin de semana porque tengo trabajo. Ah, está bien. La verdad era que esperaba que al menos me acompañara a la estación de autobuses. Pero esa pequeña esperanza desapareció en un instante. Sabía que siempre estaba ocupado con el trabajo, incluso los fines de semana. Aún así, deseaba que pensara un poco en mí. Estaba embarazada de 9 meses y tendría que viajar cargando varias maletas. Entendía que estuviera ocupado, pero a veces me sentía muy sola. Y no quería que nuestro hijo creciera sintiendo esa misma soledad. Además, comenzaba a preocuparme si realmente podríamos criar a nuestro bebé juntos. ¿Cuándo se había vuelto tan distante? Con todos esos sentimientos mezclados, empecé a empacar mis cosas. Como todavía faltaban algunos días para viajar, envié la mayor parte del equipaje mediante un servicio de mensajería. Desde que había tomado mi licencia por maternidad, había limpiado la casa de arriba a abajo. Dicen que muchas mujeres embarazadas desarrollan un fuerte instinto de preparar el hogar antes de la llegada del bebé, y yo era el ejemplo perfecto. Había armado la cuna, organizado la habitación y preparado cada rincón para recibir a nuestro hijo. Estaba emocionada por comenzar nuestra nueva vida como una familia de 3. Sin embargo, recordé algo que ocurrió cuando regresé a casa después de 2 meses y medio. A pesar de todo el esfuerzo que hice antes de irme, mi esposo había convertido la casa en un desastre. Quizás había limpiado demasiado pronto, pero aún así parecía haber olvidado por completo cómo vivir en un lugar ordenado. Dejaba botellas de refresco a medio terminar por toda la casa. Las cajas de sus compras por internet se acumulaban en las esquinas sin que él se molestara en tirarlas. Entonces me di cuenta de algo. Desde que nos casamos, nunca lo había visto cocinar. Y tampoco limpiar. Por más que intentaba mantener todo ordenado, el desorden siempre volvía. Poco a poco empecé a preocuparme por el estado en que encontraría la casa cuando regresara. Pero en ese momento tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Nuestro bebé estaba a punto de llegar. El fin de semana llegó rápidamente y me trasladé a casa de mis padres. Mi esposo ni siquiera fue a despedirme. Mientras descansaba allí, seguíamos en contacto. Intercambiábamos mensajes todos los días y hablábamos por teléfono aproximadamente cada 3 días. Sin embargo, poco a poco comenzó a ignorar mis llamadas. Cada vez era más difícil localizarlo. Un día, cuando por fin respondió, le pregunté. Últimamente ha sido muy difícil comunicarme contigo.
¿Estás muy ocupado? Más o menos, respondió. ¿Pasa algo? No realmente. Sus respuestas eran vagas y extrañas. Entonces, reuniendo valor, le hice una pregunta que llevaba días rondando mi cabeza. No me estás engañando, ¿verdad? Había escuchado historias de hombres que eran infieles mientras sus esposas estaban embarazadas. Al instante noté molestia en su voz. No. ¿Por qué haría algo así? Es muy desagradable que me acuses de eso. Al escuchar su reacción, me sentí culpable. Lo siento, no debí decir eso. Estaba embarazada de nuestro hijo y no era bueno vivir con tanta ansiedad. Necesitaba confiar en él. O al menos eso intentaba convencerme. Unas semanas después, comenzaron las contracciones. Había llegado el momento. Mientras me preparaba para ir al hospital, tomé el teléfono y llamé a mi esposo. Me daba vergüenza mostrar cuánto dolor sentía. Pero había algo que deseaba con todo mi corazón. Quería que estuviera a mi lado cuando naciera nuestro bebé. Yo estaba convencida de que, cuando llegara el momento del nacimiento, mi esposo se emocionaría y querría estar a nuestro lado. Cuando comenzaron las contracciones, lo llamé de inmediato. Estoy en trabajo de parto. Dicen que con el primer bebé normalmente tarda varias horas, así que si sales ahora, llegarás a tiempo. De verdad quiero que estés aquí cuando nazca nuestro hijo. Incluso podrías cortar el cordón umbilical. Esperaba escuchar entusiasmo o preocupación en su voz. Pero en lugar de eso, soltó un suspiro de molestia. ¿Qué? ¿Quieres que tome un tren ahorita? Lo siento, pero yo también estoy cansado. No puedo ir. Además, mañana tengo que trabajar. Me quedé sin palabras. ¿En serio estás hablando del trabajo en un momento así? Nuestro hijo está a punto de nacer. ¿No es más importante que tu trabajo? Su respuesta fue fría y cortante. Ya basta. Mi trabajo no puede esperar. Pero este es un momento que solo ocurre una vez en la vida. Lo sé, pero mi trabajo es importante. Si yo no hago ciertas cosas, nadie más las hará. ¿Por qué no puedes entenderlo? Tengo que colgar. Estoy ocupado. Y sin decir una palabra más, me colgó. Intenté llamarlo de nuevo varias veces, pero no respondió. Mientras soportaba las dolorosas contracciones, lloraba de tristeza y frustración. No podía entender por qué era tan indiferente al nacimiento de nuestro hijo. Desde el día en que descubrí que estaba embarazada, mi bebé se convirtió en mi prioridad absoluta. Pero él, como padre, parecía cada vez más distante. Y así fue como enfrenté el parto completamente sola. Las contracciones duraron todo un día. Finalmente, al día siguiente, nació un hermoso niño. Era tan pequeño, tan adorable y tan amado que, en cuanto lo sostuve entre mis brazos, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Después de salir del hospital, me quedé en casa de mis padres. Ellos estaban encantados con su primer nieto. Lo consentían todo el tiempo y me enseñaban muchas cosas sobre cómo cuidar a un recién nacido. En pocas semanas ya había aprendido a bañarlo, alimentarlo y reconocer cada uno de sus gestos. Sin embargo, mis padres seguían preocupados por mí. ¿De verdad estás bien con tu esposo? Me preguntó mi mamá una tarde. Nos preocupa mucho dejarte sola después de todo lo que ha pasado. No quería preocuparlos más. Creo que estaré bien, respondí sonriendo. Mi recuperación va mejor de lo que esperaba. Tal vez regrese a casa la próxima semana. Solo prométenos que no te exigirás demasiado, dijo mi papá. Y si pasa algo, llámanos de inmediato. Mucha gente dice que recuperarse de un parto es como recuperarse de un accidente automovilístico. Pero, afortunadamente, mi cuerpo estaba sanando rápido y mi ánimo seguía siendo positivo. Además, poco a poco me estaba acostumbrando a mi nueva vida como mamá. Por eso decidí regresar a casa antes de lo planeado. Durante todo el tiempo que estuve con mis padres, mi esposo apenas se comunicó conmigo. Incluso cuando le enviaba fotos y videos de nuestro hijo, sus respuestas eran cortas y desinteresadas. Yo trataba de justificarlo.
Quizá el sentimiento de ser padre aparece cuando uno convive realmente con el bebé. Tal vez, cuando viera a nuestro hijo en persona, todo cambiaría. Al menos eso era lo que esperaba. Con esa ilusión, decidí darle una sorpresa. No le avisé que regresaría. Mis padres me llevarían hasta casa y pensé que, como era su día libre, seguramente estaría allí. Mientras viajábamos, imaginaba su reacción al conocer finalmente a nuestro hijo. ¿Se emocionaría? ¿Lo abrazaría? ¿Sentiría por fin que era su padre? Después de varias horas de camino, llegamos. Yo sostenía al bebé en brazos mientras mis padres bajaban las maletas. Saqué mis llaves y abrí la puerta. Ya llegamos, dije alegremente. Regresamos antes de lo esperado. Pero nadie respondió. La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Murmuró mi mamá. No parece haber nadie. Entonces percibimos algo extraño. Un olor horrible. Un olor tan fuerte que nos hizo fruncir el ceño al instante. Entramos a la sala y encendimos la luz. Y lo que vimos nos dejó paralizados. Era un desastre. Parecía un basurero. Había platos sucios acumulados por todas partes. Restos de comida podrida cubrían la cocina. Botellas vacías, envases y basura estaban esparcidos por el suelo. La ropa sucia se amontonaba en cada rincón. Incluso había vasos con jugo echado a perder que despedían un olor nauseabundo. La mesa estaba cubierta de manchas pegajosas y suciedad. El baño era aún peor. La regadera y el lavabo estaban llenos de moho negro. El inodoro estaba asqueroso y despedía un olor insoportable. Pero lo peor estaba por venir. Cuando entré a la habitación del bebé, sentí que el corazón se me rompía. La cuna que habíamos preparado con tanta ilusión para nuestro hijo estaba llena de cajas de cartón vacías y bolsas de basura. La había convertido en un almacén de desperdicios. Yo le había pedido una sola cosa antes de irme. Mantener la casa limpia para nuestro bebé. Y había hecho exactamente lo contrario. No podía creerlo. No hay manera de criar a un recién nacido en un lugar así, dijo mi padre, furioso. ¿Cómo pudo permitir que la casa llegara a este estado? Añadió mi madre. Yo apenas podía hablar. Me sentía devastada. Había imaginado el regreso a casa como el inicio de una nueva etapa familiar. Pero lo que encontré fue una pesadilla. Mis padres comenzaron a buscar a mi esposo por toda la casa. Revisaron la sala, la cocina, las habitaciones y hasta el patio. Pero no estaba. No había ni rastro de él. Y entonces una pregunta comenzó a rondar nuestras mentes. Si era su día libre, ¿dónde estaba realmente mi esposo? ¿Acaso estaba trabajando otro turno de fin de semana? Pero ni siquiera podíamos confirmar eso. Su empresa no pagaba horas extra los fines de semana y seguía un horario laboral normal. Desde hacía tiempo me parecían sospechosas sus constantes desapariciones los sábados y domingos. Vamos a llamarlo, sugerí. Incapaz de soportar por más tiempo el olor y el desastre de la casa, saqué a mis confundidos padres al exterior y marqué el número de mi esposo. No respondió. Lo intenté una segunda vez. Nada. Finalmente, al tercer intento, contestó. Oye, ¿dónde estás? Pregunté. En casa, respondió. ¿Y en casa? Sí, en casa. Sentí un escalofrío. Acabábamos de revisar cada rincón de la vivienda y él no estaba allí. Por un instante pensé absurdamente que tal vez estaba enterrado bajo aquella montaña de basura, pero era imposible. No había nadie dentro. Además, su voz sonaba despierta y relajada. Entonces escuché algo. Una voz femenina. No alcancé a entender lo que decía, pero estaba segura de que era una mujer. Y en ese momento todo encajó. Me estaba engañando. Mientras yo estaba embarazada, mientras daba a luz a nuestro hijo y mientras nuestro hogar se convertía en un basurero, él estaba con otra mujer. La rabia me recorrió todo el cuerpo. Un hombre así no era necesario en la vida de mi hijo. Y yo tampoco necesitaba un esposo como él. Si prefería a la otra mujer, podía quedarse con ella.
Miré nuevamente el estado de la casa y exploté. ¿Cómo puedes vivir en un lugar tan asqueroso y apestoso? ¿Qué estás diciendo? Respondió confundido. Ya entiendo. Tal vez entraron ladrones. Creo que tendré que llamar a la policía. ¿Qué? Pero tú estás en casa de tus padres, ¿no? Su respuesta terminó de encender mi furia. El que está mintiendo eres tú. Y deja de fingir. ¿Sabes qué? Es imperdonable que hayas convertido la cuna de nuestro hijo en un montón de basura. No voy a volver a esta casa. Respiré hondo y pronuncié las palabras que ya no podía seguir guardando. Quiero el divorcio. Y colgué. Acto seguido llamé a la policía para reportar una posible intrusión en la vivienda. En realidad, quería obligarlo a aparecer. Les pedí a mis padres que regresaran a su casa con mi hijo mientras yo me quedaba esperando frente a la nuestra. La policía llegó antes que mi esposo. Los acompañé al interior para que revisaran la situación. Poco después vi a alguien acercarse desde la distancia. Era él. Y no venía solo. A su lado caminaba una mujer. Cuando me vio, la expresión de su rostro cambió de inmediato. Parecía pensar. Y esto es muy malo. Me crucé de brazos. Vaya, qué sorpresa. Se suponía que yo no regresaría hasta el próximo mes. ¿Quién es ella? La mujer me observó con desdén. ¿Tú quién eres? Respondió. Curiosamente, al encontrarme cara a cara con la amante de mi esposo, me sentí tranquila. Ya no quedaban lágrimas. Solo decepción. Comencé a hacerle algunas preguntas. Y entonces descubrí algo aún más indignante. Mi esposo nunca le había dicho que estaba casado. La había engañado a ella también. Sentí tanto asco que ya ni siquiera sabía cómo reaccionar. Ashley, por favor, déjame explicarte, suplicó él mientras intentaba tocarme el hombro. Aparté su mano de inmediato. No me toques. Escúchame. Me das asco. Señalé la casa. La policía está revisando todo ahora mismo. Espero que te dé vergüenza que vean el desastre que hiciste. Luego me di media vuelta. Me voy. Tú explícale todo a ellos. Adiós. Los dejé allí, completamente paralizados. Regresé a casa de mis padres e ignoré todas las llamadas de mi esposo durante el resto del día. Esa noche finalmente respondí. Al parecer, ya había aclarado la situación con la policía y había regresado a la casa. Imaginé lo humillante que debió ser ver a los agentes caminando entre montones de basura y suciedad. Pero se lo había ganado. La mujer a la que engañaba lo había rechazado. Su hogar era un desastre. Y ahora solo le quedaban la vergüenza y las consecuencias de sus actos. Por favor, perdóname. Regresa a casa, me rogó. Tenía muchas ganas de conocer a nuestro hijo. Solté una risa amarga. Si realmente hubiera querido verlo, habría ido a buscarme a casa de mis padres. Pensar que una disculpa por teléfono arreglaría todo demostraba perfectamente qué clase de persona era. No puedo imaginar un futuro contigo. Ashley. Qué curioso. Nunca mostraste interés por nuestro hijo, pero ahora de repente sí te importa. Guardó silencio. Continué. Y ni siquiera estuviste presente cuando nació. Te llamé varias veces para que vinieras. Pensé que entenderías. ¿Entender qué? Voy a limpiar la casa. Lo prometo. No puedo hacer las tareas del hogar sin ti. Te necesito. Escuché desesperación en su voz. Pero ya era demasiado tarde. Por más que me lo pidas, no voy a regresar. Ashley, por favor. Debiste quedarte con esa mujer. Si no sabes limpiar ni cocinar, pídele ayuda a ella. ¿Acaso estaba trabajando otro turno de fin de semana? Pero ni siquiera podíamos confirmar eso. Su empresa no pagaba horas extra los fines de semana y seguía un horario laboral normal. Desde hacía tiempo me parecían sospechosas sus constantes desapariciones los sábados y domingos. Vamos a llamarlo, sugerí.
Incapaz de soportar por más tiempo el olor y el desastre de la casa, saqué a mis confundidos padres al exterior y marqué el número de mi esposo. No respondió. Lo intenté una segunda vez. Nada. Finalmente, al tercer intento, contestó. Oye, ¿dónde estás? Pregunté. En casa, respondió. ¿Y en casa? Sí, en casa. Sentí un escalofrío. Acabábamos de revisar cada rincón de la vivienda y él no estaba allí. Por un instante pensé absurdamente que tal vez estaba enterrado bajo aquella montaña de basura, pero era imposible. No había nadie dentro. Además, su voz sonaba despierta y relajada. Entonces escuché algo. Una voz femenina. No alcancé a entender lo que decía, pero estaba segura de que era una mujer. Y en ese momento todo encajó. Me estaba engañando. Mientras yo estaba embarazada, mientras daba a luz a nuestro hijo y mientras nuestro hogar se convertía en un basurero, él estaba con otra mujer. La rabia me recorrió todo el cuerpo. Un hombre así no era necesario en la vida de mi hijo. Y yo tampoco necesitaba un esposo como él. Si prefería a la otra mujer, podía quedarse con ella. Miré nuevamente el estado de la casa y exploté. ¿Cómo puedes vivir en un lugar tan asqueroso y apestoso? ¿Qué estás diciendo? Respondió confundido. Ya entiendo. Tal vez entraron ladrones. Creo que tendré que llamar a la policía. ¿Qué? Pero tú estás en casa de tus padres, ¿no? Su respuesta terminó de encender mi furia. El que está mintiendo eres tú. Y deja de fingir. ¿Sabes qué? Es imperdonable que hayas convertido la cuna de nuestro hijo en un montón de basura. No voy a volver a esta casa. Respiré hondo y pronuncié las palabras que ya no podía seguir guardando. Quiero el divorcio. Y colgué. Acto seguido llamé a la policía para reportar una posible intrusión en la vivienda. En realidad, quería obligarlo a aparecer. Les pedí a mis padres que regresaran a su casa con mi hijo mientras yo me quedaba esperando frente a la nuestra. La policía llegó antes que mi esposo. Los acompañé al interior para que revisaran la situación. Poco después vi a alguien acercarse desde la distancia. Era él. Y no venía solo. A su lado caminaba una mujer. Cuando me vio, la expresión de su rostro cambió de inmediato. Parecía pensar. Y esto es muy malo. Me crucé de brazos. Vaya, qué sorpresa. Se suponía que yo no regresaría hasta el próximo mes. ¿Quién es ella? La mujer me observó con desdén. ¿Tú quién eres? Respondió. Curiosamente, al encontrarme cara a cara con la amante de mi esposo, me sentí tranquila. Ya no quedaban lágrimas. Solo decepción. Comencé a hacerle algunas preguntas. Y entonces descubrí algo aún más indignante. Mi esposo nunca le había dicho que estaba casado. La había engañado a ella también. Sentí tanto asco que ya ni siquiera sabía cómo reaccionar. Ashley, por favor, déjame explicarte, suplicó él mientras intentaba tocarme el hombro. Aparté su mano de inmediato. No me toques. Escúchame. Me das asco. Señalé la casa. La policía está revisando todo ahora mismo. Espero que te dé vergüenza que vean el desastre que hiciste. Luego me di media vuelta. Me voy. Tú explícale todo a ellos. Adiós. Los dejé allí, completamente paralizados. Regresé a casa de mis padres e ignoré todas las llamadas de mi esposo durante el resto del día. Esa noche finalmente respondí. Al parecer, ya había aclarado la situación con la policía y había regresado a la casa. Imaginé lo humillante que debió ser ver a los agentes caminando entre montones de basura y suciedad. Pero se lo había ganado. La mujer a la que engañaba lo había rechazado. Su hogar era un desastre. Y ahora solo le quedaban la vergüenza y las consecuencias de sus actos. Por favor, perdóname. Regresa a casa, me rogó. Tenía muchas ganas de conocer a nuestro hijo. Solté una risa amarga. Si realmente hubiera querido verlo,
Habría ido a buscarme a casa de mis padres. Pensar que una disculpa por teléfono arreglaría todo demostraba perfectamente qué clase de persona era. No puedo imaginar un futuro contigo. Ashley. Qué curioso. Nunca mostraste interés por nuestro hijo, pero ahora de repente sí te importa. Guardó silencio. Continué. Ni siquiera estuviste presente cuando nació. Te llamé varias veces para que vinieras. Pensé que entenderías. ¿Entender qué? Voy a limpiar la casa. Lo prometo. No puedo hacer las tareas del hogar sin ti. Te necesito. Escuché desesperación en su voz. Pero ya era demasiado tarde. Por más que me lo pidas, no voy a regresar. Ashley, por favor. Debiste quedarte con esa mujer. Si no sabes limpiar ni cocinar, pídele ayuda a ella. Pero eso no significó nada. Solo fue una aventura. Un error momentáneo. Tú eres la única mujer que amo. Sentí una mezcla de enojo y desprecio. ¿Una aventura? ¿No era ella la mujer con la que te reunías cada vez que decías que tenías horas extra? Bueno, eso es diferente. No pudo terminar la frase. Comenzó a tartamudear. Y cuanto más lo presioné, más cosas confesó. Finalmente admitió que no había sido solo una mujer. Había estado engañándome con varias antiguas compañeras de preparatoria que había vuelto a encontrar después de una boda de un amigo. Escucharlo fue suficiente. Ya no había nada que discutir. Era un infiel. Un mentiroso. Y un hombre incapaz de asumir la responsabilidad de su propia familia. No puedo creerlo, dije con frialdad. Me das asco. ¿De verdad pensabas tocar a nuestro hijo con las mismas manos con las que abrazabas a otras mujeres? Sentí un escalofrío. Nunca volveré a hacerlo, sollozó. Voy por ustedes ahora mismo. Quiero verte a ti y a nuestro hijo. Te demostraré que hablo en serio. Regresemos a casa juntos. No podía creer lo que escuchaba. Después de todo lo ocurrido, seguía pensando que podía arreglarlo con unas cuantas palabras. No confío en ti. Ashley. Ya no hay nada más que hablar. Voy a criar a mi hijo sola. Por favor, perdóname. Colgué antes de escuchar el resto. El tono de llamada terminada resonó en mi oído. Y así terminó nuestro breve matrimonio. Han pasado 6 meses desde entonces. He decidido volver a trabajar mientras recibo el apoyo de mis padres. Cuando logre ahorrar suficiente dinero, planeo independizarme y comenzar una nueva vida junto a mi hijo. Actualmente seguimos en proceso de divorcio, principalmente por el bienestar de nuestro pequeño. En cuanto a mi exesposo, me enteré de que sigue viviendo solo. Como nunca aprendió a cuidar de sí mismo, apenas puede mantener limpia su casa. Come casi siempre fuera y vive rodeado de desorden. Pero eso ya no es asunto mío. Mi prioridad ahora es mi hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que nuestro futuro será mucho mejor sin él.